A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 28 de noviembre del año 2018. Vamos saludando a quienes nos acompañan. Verónica Piñeiro, a quien hace tiempo no teníamos. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Vamos a recordar tus datos principales. Eres bióloga, fuiste vicepresidenta del Frente Amplio, hoy simplemente integrás el plenario. Integro el plenario nacional por las bases de Montevideo. ¿Y con la identificación por algún sector en particular? Soy de la coordinadora ñ. Bueno, movimiento. Muy bien. Seguimos. Armando Sartorotti, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Guillermo Fossati. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y Sergio Fernández. ¿Todos prontos? ¿Listos? Ya. Vamos al primer tema. La Institución Nacional de Derechos Humanos consideró ayer que el arresto de un trabajador tabacalero el lunes pasado durante el acto oficial de inauguración de las obras en la Ruta 30 afectó de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y libertad de una reunión pacífica. En un video que circuló en redes sociales pudo verse cómo un pequeño grupo de trabajadores pretendió exhibir una pancarta cuando el ministro de Transporte Víctor Rossi hablaba al público. En la grabación se observa al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que se coloca delante del cartel y empuja con su espalda para hacer retroceder a los manifestantes. Uno de ellos se agacha, quiere sentarse delante del ministro, pero dos integrantes de su seguridad lo toman del brazo y lo alejan. Después dos policías lo suben a una camioneta policial. Ayer entrevistamos al ministro Bonomi aquí en Perspectiva y él dijo que lo que muestra ese video es parcial. Entraron empujando a todo el mundo, nos empujaron de atrás fuertemente a la ministra Cose y a mí dos veces, a mí me sacaron para el costado, eso el video no lo muestra cuando ya me habían sacado para el costado, yo lo que hice fue volver al lugar en que estaba y nada más. Efectivamente hay un segundo video por lo menos que muestra algo de esto que mencionaba el ministro Bonomi, un video de un canal de televisión local que está realizado desde atrás del ministro Rossi, digamos, de frente a los hechos. De todos modos, el debate se instaló con mucha fuerza. El Partido Nacional dijo que la actitud de Bonomi fue de corte totalitario. Se sumó a las críticas el diputado colorado Tabaré Viera, que anunció que va a convocar al ministro del Parlamento para que dé explicaciones. Intervino también en la discusión el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que dijo que la actitud de Bonomi fue absolutamente desajustada. Bueno, ¿qué importancia le dan a este episodio? ¿Quién empieza? Dale, Guillermo. Bueno, yo lo que en principio, esta confusión que se genera cuando se transmiten versiones distintas de un mismo hecho. Lo que predominó inicialmente era muy claro. Si no, no se habría expresado el Instituto Nacional de Derechos Humanos claramente condenando la conducta de Bonomi. Hay que ver si el Instituto vio toda la película o se expresó en función exclusivamente de ese pedacito de video lateral que vimos. A eso voy. Estoy señalando concretamente que si uno se queda con los primeros relatos, que fueron muy extendidos y tremendamente, el video que salió en Telemundo no demoró mucho en pasar de 100.000 personas que ya lo habían visto. Por lo tanto, con eso se está señalando que francamente esa es la imagen que se extendió y que quedó. Ahora aparentemente está presentándose una versión distinta que lo que le puede dar fuerza es este segundo video, no las declaraciones, por ejemplo, de Lucía Topolansky, ¿no? Lucía Topolansky quedó desacreditada en su capacidad de percepción desde que vio el título de Sendik. A partir de ese momento, si en este momento dice que lo empujaron a Bonomi y no fue Bonomi el que empujó, poca credibilidad podría tener desde la perspectiva de la gente. Lo cierto es que hay versiones diferentes y frente a esto aparecen otros conceptos, como la autocrítica, porque quien está en posición de autoridad eventualmente tiene que asumir esa autoridad en el sentido concreto, no de atropellar, obviamente, la expresión, la libre expresión y demás, pero sí, de alguna forma, de hacer autocrítica si parte de las conductas rechazables en este incidente le pertenecen. Bueno, nunca asoma la autocrítica, siempre asuma el discurso que busca de alguna manera
presentar una excusa? A ver, yo creo que más allá de cómo sucedió el hecho, es una actividad de intento de manifestación que es disruptiva, obviamente, de la actividad que estaba pasando. Eso generó el acto público que se estaba dando, se vio entorpecido por eso, y estaban cercanos a una autoridad de gobierno que obviamente tiene su alrededor que lo está protegiendo, y no sabían qué iba a pasar, y ellos actuaron de esa manera. A veces las reacciones en ese momento tomadas rápidamente pueden generar decisiones que no son las mejores, pero si se ven algunos videos y analizándolos todos, y bueno, y qué contaron y qué comentaron, cómo fue, es una actividad que se alteró el orden público de lo que se estaba generando, y los cercanos y los que están encargados de la seguridad, más que nada del ministro del Interior, tomaron esa decisión, y en ese momento disuadieron la movilización de esa manera. Yo creo que no es una violación del derecho de libertad de expresión. En todos los consejos de ministros, en esta cuestión del gobierno de cercanía que ha desarrollado Tabaré Vázquez en su gobierno, montones de manifestaciones hemos visto, y ninguna ha sido reprimida o no se le ha permitido expresarse. Incluso en este evento hubieron otros colectivos y otras asociaciones que se manifestaron y lo hicieron de manera... Yo me animo a anticipar de todas maneras que de aquí en adelante no van a exponerse, porque en cierta medida también hay un error. No iba a decir torpeza, pero es duro. Error, porque cuando tú tenés una serie de situaciones, como ves en el desempleo, como ves en una cantidad de cosas, exponerte nada menos que en un año como el que está presente es casi regalarte para una situación que se te va a dar de esta manera. La mejor manera que tenía de neutralizar lo que se dio Bonomi era levantar él mismo el cartel, la pancarta, y punto final al tema. Sí, claro. La pregunta es si uno en la situación, una vez que se da, ¿Cómo tiene toda la creatividad Claro. o el aplomo, ¿no? A ver, pero seguimos, vamos al debate. De todos modos, primero, a mí lo que me maravilla es que justamente esta no es la primera actividad, el primer Consejo de Ministros que se hace en el Interior, y que ya tendría que haber un protocolo armado para esto de parte de la seguridad, o sea, una estructura armada, un protocolo para saber cómo se reaccionan estas situaciones. Recordemos que en abril, cuando el Consejo de Ministros de Playa Pascual, ya había habido un incidente con los autoconvocados, que se metieron en la carpa, que no dejaban hablar a la gente, que gritaban consignas permanentemente, tapando incluso al presidente cuando hablaba. Cuando Bonomi le tocó hablar, el mismo Vázquez tuvo que pedir un poco de respeto a los autoconvocados para que dejaran hablar a un ministro de Estado. En este caso concreto, a mí me parece que hay dos cosas sustanciales. Una, por un lado, es esto, la falta, es insólito que no haya un protocolo armado para decir, se permiten los carteles, se permite la expresión de la gente en determinadas circunstancias, se respeta el espacio de un ministro de Estado. ¿Cómo no se va a respetar? ¿Cómo se le va a pasar por arriba, como vemos en el video actual, que viene el tipo de atrás, lo empuja? En ese momento yo creo que la seguridad tendría que haber actuado y haber sacado al tipo, después que empuja a un ministro por la espalda, a un ministro del Interior, con lo cual implica, o sea, el contacto físico con un ministro del Interior ya tiene que despertar alguna alarma, me parece, por la espalda además, o sea, viniendo la persona por la espalda. Yo creo que en ese instante habría que haber sacado a las personas del lugar. El Instituto de Derechos Humanos, yo creo que de lo que habla es... habla de una cosa genérica en la cual el ministro en realidad no está involucrado, porque que la policía se lo lleve, esté 2 horas detenido mientras los tipos están teniendo otra actividad. Habla de manera muy concreta y específica en la declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora la vemos, pero vamos a escuchar a Sergio, que todavía no habló. Yo termino. A mí lo que me parece es que acá hay 2 cosas bien concretas que no están para nada bien. Una es la falta de protocolo para estas situaciones, para defender lo que el Instituto de Derechos Humanos reclama. Y segundo, la falta de criterio frente a el avasallamiento a un ministro del Estado, a un ministro del Interior, Sergio. nada menos. Sí, sin duda, sin duda que
que hay cosas muy concretas y que hicieron muy mal, pero para mí son exactamente del otro lado. La importancia de un ministro del Interior es que tiene que dar garantías a todos los ciudadanos de que se van a respetar sus derechos. Un ministro del Interior no es un jefe de policía, la policía es el medio. La función del ministro del Interior es proteger todo el goce de derechos de todas las personas, en particular de los que piensan distintos, en particular de los disidentes. Porque los que están en el poder generalmente están protegidos de alguna forma. ¿Y cómo se aplica eso a esta situación concreta? En esta situación concreta resulta que lo que tendría que haber hecho el ministro del Interior, que era proteger el derecho de expresión, de la libertad de expresión de esos tabacaleros, termina con los tabacaleros presos, con los disidentes presos, y el ministro del Interior protegido por 3 patoteros que se ven claramente ahí, que no son policías, más su guardaespaldas sacándolo. Y no termina ahí, porque esto fue una parte menor. Hay otra parte que no la mencionan acá, que es la declaración de los periodistas de Artigas, que lo levantó subrayado ayer, y que se quejan que, después que aparentemente no se vio en los videos, la cosa siguió con los periodistas. No, se quejan del tono burlesco del presidente de la República. Exacto. Eso es lo que uno de los agentes de seguridad era de presidencia, dicen ellos, denuncian ellos, más militantes y dirigentes frente amplistas que siguieron insultando, las palabras creo que fueron insultando, acosando y amenazando a periodistas. Los tres tipos que se paran adelante de la pancarta deberían haber sido sacados de la misma forma que fueron sacados los manifestantes, los tipos que empujaron a Bonomi. Vamos un paso adelante, Armando, entonces. Sí, yo creo que tendría que haber sido sacados. Pero lo tenía que haber sacado el propio ministro del Interior, que tenía que haber preocupado de que los manifestantes... Pero el ministro del Interior no puede sacarlo, tiene que sacar la seguridad, pero digamos, tenía que haber policía. mandado sacar a los que estaban, a los disidentes. Es que en el video no se nota que mande sacar a nadie. No, vienen y los tipos y lo sacan directamente. O sea... A ver, está sucediendo lo tenían estudiado, Concedo. Puede ser que lo tuvieran estudiado. La actividad obviamente intentaba generar eso, ¿no? Lo que los dos manifestantes que llevaban la pancarta intentaron hacer era generar, llamar la atención, que es lo que todo colectivo cuando tiene un reclamo quiere hacer. Fue en un lugar y en un momento quizás poco adecuado. No es que las actividades estas... yo he participado en algunas, no es que repriman y no permitan el acercamiento. A ver, vivimos en Uruguay, podemos llegar a caminar por la calle al lado de un ministro sin quizás verlo y darnos cuenta, o ir al supermercado. Eso está muy masificado. Ellos fueron a hacer la movilización, no le salió del todo bien y generó el disturbio que generó. Ese disturbio, los que están encargados de la seguridad, nada más ni nada menos que del Ministro del Interior, tuvieron que actuar en ese momento. Y el actuar rápidamente y en esos momentos quizás no lleva a tomar las mejores decisiones. Lo otro es, estuvieron detenidos un rato. Ellos fueron en forma pacífica. Era su derecho a poner el cartel. El cartel no decía nada grosero. No decía nada grosero. También en el momento que se escucha en alguno de los videos es quédate tranquilo que esto es pacífico, le dice uno de los que sostenía la pancarta a su compañero que iban a decir. Claramente, pero uno de los dos estaba un poco desencajado de la actividad que estaba haciendo. Y eso genera nervio, y el actuar siendo seguridad y haciendo la seguridad del ministro del Interior. Yo creo que volvemos a lo mismo, protocolo, falta de protocolo. Es insólito que el gobierno no tenga un protocolo para esas actividades. Pero hablas de cercanía con la gente también, por lo cual acá tenés... Lo que pasa es que ¿cuál es el límite de la cercanía? Hay oyentes como Jaime que dicen, la verdad, los ministros, la vice y el prosecretario están más que regalados, ¿no? Como que justamente va en la línea de lo que plantea Armando. Eso va en la línea de lo que yo decía, que es exponente. Eso es lo que yo sostuve al principio. Pero lo sigo sosteniendo de aquí. Es más, me animo a afirmar que no van a seguir con este tipo de presentaciones públicas. Hasta eso me animo a afirmar. Yo de nuevo, esta es la actividad 27. Ahora estoy buscando, es la actividad 27 de Gobierno de Cercanía. No fue un consejo de ministros abierto, no tuvo ese formato que vimos en ediciones anteriores, donde se sientan todos los ministros, reporten preguntas y escuchan a quienes participan y quieren hacer algunas consultas o preguntas o reclamos. Tuvo otro formato. A ver, de los 27 anteriores, o de los 26, perdón, tuvimos mucha noticia de más allá de la que comentaste, o de represión de ese momento. O sea, protocolos de seguridad de la gente hay, y de los integrantes del gobierno hay. Y el incidente aquel con
el granjero, los que gritaban en el otro, pero bueno, son cuestiones de participación. Eso fue acá en Montevideo. Cuando estás expuesto a esas cosas. Es un tema de sentimientos de cómo debe ser el republicanismo. El presidente Jorge Valle fue a inaugurar un liceo. Vinieron un montón de patoteros de la FUS, lo escupieron, lo insultaron. Lo recuerdo, sí. La actitud de Jorge Valle fue de un republicano. Siguió. Fue entrando al Hospital Pasteur. Entendió la situación, dijo que las personas podían estar descontentas, era una situación muy particular, también un momento muy particular. Ok. Pero hay diferencias. Ayer fue el aniversario del 27 de noviembre del 83. Muchos de nosotros estuvimos ahí, ¿no? Yo ayer pensaba... En el 83 y antes, en este país, muchos... por defender el derecho de la libertad de expresión, de reunión, en fin, ligamos palo, cárcel, algunos torturas, muertas, ¿no? Presos fueron un montón, y entre otros el ministro Bonomi, y muchos de los que estaban ahí. Ahora, lo que quedó clarísimo, eso lo dijo ayer alguien en las redes, y lo comparto plenamente, es no todos fuimos presos por lo mismo. Todos fuimos presos, o muchos fuimos presos, pero no por lo mismo. El ministro Bonomi claramente no le interesa demasiado la defensa de la libertad de expresión. Bueno, eso es duro y grueso, pero a mí ayer yo pensaba que hubiera pasado si, por ejemplo, en vez de Bonomi hubiera sido Mujica el del incidente. O sea, Mujica hubiera salido de la reunión con los tipos con el cartel, se hubiera ido a tomar una con los tipos, los hubiera escuchado, hubiera entendido, tratado de entender cuál era la situación. Es cierto que el 80% de los cigarros que se fuman en Montevideo hoy son brasileros, y en parte era lo que estaba denunciando esta gente. Eso implica que hay un contrabando gigantesco en lo cual el Ministerio del Interior tiene algo que ver y algo para hacer. Pero el punto es, acá fue con los tabacaleros, pero te repito, es decir, cualquier situación que se dé, donde se expongan por demás, en estos momentos no pueden hacerlo. Es decir, es inexorable que van a enfrentar situaciones de conflicto y van a estar enfrentados de esta manera. Esa es una realidad. Y si tú lo instrumentás de manera tal, donde están absolutamente alejados, de tal manera que estableces un protocolo de funcionamiento, que yo creo que tenés razón, deberían tener un protocolo de cómo encarar estas cosas. Pero si lo desvirtúas mucho, entonces, en definitiva, ese concepto de cercanía con la gente y de permitir que la gente se exprese, lo estás obstaculizando. Pero yo creo que el límite del protocolo es que vos no podés avasallar a un ministro de Estado, a un presidente, a un vicepresidente, punto. Yo no me puedo empujar a un ministro por la espalda. Eso está claro, pero si tú considerás que es bueno que la gente se exprese y le das lugar a que se expresen, en este momento estás regalado. Sabés concretamente que va a haber un conjunto de personas que van a estar presentes allí, que te van a estar diciendo de todo. Yo creo que el problema no es que te digan de todo, el problema es que te pasen por arriba. Sí, ese es el problema real. El gobierno no le... El gobierno no le ha escapado. Pero es que cuando estaba 2 pasos al costado le pasaron por arriba. Era un tema de que si yo me pongo acá y me corren o no me corren. Era una cosa después de niños, hubo una actitud de terquedad, de ponerse adelante del cartel, de permitir que los otros 3 energúmenos que se pusieron adelante del cartel no fueran sacadas, porque ahí tendría que Bonomi haber levantado el dedo y decir, a estos 3 afuera, y se terminaba. Probablemente está bien que puedas hacer una especie de perímetro, es decir, donde en definitiva no pueden aproximarse demasiado. Puede tener, ese es el protocolo que tú decís, que capaz que sí deberían tener, de alguna manera instrumentarlo de forma tal que se eviten este tipo, sobre todo de proximidad física, como para tener ese tipo de problemas. Pero te vas a ligar los insultos y te vas a ligar que digan unas cuantas cosas. ¿Y gobernar qué es? ¿Y gobernar es eso? Pero no puedes ir con patovicas tampoco, porque esos 3 que estaban haciendo ahí. 9:41. Mientras los oyentes mandan mensajes porque el asunto apasiona, nosotros hacemos la pausa y volvemos con otro asunto en la mesa de este miércoles.